El verdadero horror de la existencia no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la vida. Es el miedo a despertar cada día para afrontar las mismas luchas, las mismas decepciones, el mismo dolor. Es el miedo a que nada cambie jamás, que estés atrapado en un ciclo de sufrimiento del cual no puedes escapar. Y en este miedo hay una desesperación, un anhelo de algo, cualquier cosa para romper la monotonía, para darle sentido a la repetición infinita de los días. ¿Y qué soy yo sin el tic-tac del tiempo? ¿Y qué soy yo sin el compás de mis pasos? ¿Y qué soy yo sin el movimiento? ¿Qué es mejor? ¿Una pregunta o una respuesta? La pregunta. La pregunta, muy bien. Eh, Esto es, qué buena pregunta. Estamos con Camila Enríquez, bailarina de la Compañía Nacional de Danza. De cajón, de entrada, la primera pregunta, Camila. ¿Qué es para ti el Frente de Danza Independiente? El Frente de Danza Independiente es donde yo nací, es donde me encontré con algunos maestros, maestras, y del cual ha marcado mi camino artístico, a pesar de que he pasado por muchas etapas, muchos caminos creativos, muchas esferas donde se crea, pero entiendo que el Frente, me ha marcado totalmente el camino artístico. Ujú. ¿Cuáles han sido tus principales referentes en el Frente de Danza Independiente como maestros? A ver, primero está, creo que bastante, Carolina Vázquez, Josie Cáceres, Marcela Correa, el Wilson Pico, el Clever, y también tú, obviamente. Y sí, es todo el equipo de bailarines que estaban en ese tiempo en el Frente de Danza. Ujú. Una pregunta, ¿cómo empezaste tú en la danza contemporánea? Yo empecé porque estaba un día en la Casa de la Cultura con unos amigos y de pronto había una función de danza que bailaba Vilmedis Cobas. Me acuerdo que después bailé con él en la Compañía Nacional de Danza, era mi pareja de baile. Vi una función que se llamaba Sin Interrupción, Sin Aplausos. Entonces ahí me quedé ya enganchada. Entonces fui a tomar clases con el grupo de ellos en la Católica, pero era muy difícil porque eran clases ya profesionales y después vine acá y fue muy bonito empezar. De escuela, ¿no? Que era Exploradores de la Danza. ¿Recuerdas nombres de algunos de tus compañeros? Claro, el Seba Salvador, la Yoliendara, Lucia Romero, Fausto Espinosa. Sí, ahora son ellos los que les tengo. El Manuel Pico, esos eran mis compañeros. Había muchos más, pero no me acuerdo. Dafne, de Alemania. De todas las personas que nombraste, ¿hay alguien que se mantenga bailando hasta ahora? Bueno, sí, quizás Yoli Endara se mantiene bailando, no recuerdo mucho lo que, no danza contemporánea, pero otro tipo de como Swing. de swing, exacto. Fausto Espinosa también sé que está bailando, él se fue a estudiar a Venezuela, sí, ellos. Bueno, Manuel Pico está en el breakdance, sí. Y, y tu formación, ¿cómo la complementaste? ¿A dónde te fuiste luego que terminaste la Escuela de Exploradores de la Danza? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también estábamos, yo me acuerdo que había el taller de experimentación escénica del Wilson Pico, entonces viajamos con algunas obras que eran No Quiero Perdonar, Cartera, fuimos a Bolivia, fuimos a Perú. Entonces, en ese viaje algunas personas decidimos como, ya que estábamos ahí, irnos de Argentina. Entonces nos fuimos de Argentina porque era un viaje, Era por tierra. una gira. Ajá, era por tierra. Entonces nos fuimos a Argentina. Y fue una experiencia maravillosa porque fue algo profesional con mucho compromiso y fue o sea, fue buenísimo porque nos brindó el escenario, o sea, eso era lo chévere del Frente, digamos, que había una cuestión de ya, que digamos, el estudiante no es estudiante, sino que ya estaba bailando, o sea, ya era una cuestión de práctica, ya tenía que asumir responsabilidades, entonces ya le formaban como bailarín, no como estudiante de danza. Sino que ya tenía que asumir responsabilidades, la luz, la ubicación, o sea, ya había algo más profundo, y era bailar. Tenías que hacerte responsable de tu propio proceso, eso quiere decir estar en los ensayos puntualmente, estar pendiente de tu vestuario, estar pendiente de tu maquillaje
eh, tener claro que se iban a una gira Exacto, de un grupo independiente, ¿sí? exactamente, Que no tenía auspicio del Estado, que lo exactamente. hacíamos todo por amor, por mística, Sí, ¿sí? sí, 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 Entonces, ahí las cosas como que adquieren otro compromiso, ¿no es cierto? sí. No es que tienes todo pagado y te vas, no, no. Sin embargo, igual yo me acuerdo que sí del festival mismo nos pagaron, o sea, tampoco era como una cuestión de tan improvisada, o sea, había un dinero que nos pagaron a nosotros, la Ujú. gira fue pagada desde ese dinero, digamos, nosotros no pusimos nada, entonces fue una experiencia muy Sí, enriquecedora. pero a lo que me refiero yo es a la parte donde tú te haces cargo de ti mismo, o sea, Claro, de tu vestuario, sí, de los ensayos. sí. Ajá. Entonces, después de eso, nos fuimos a Argentina con un grupo de personas y nos quedamos ahí un tiempo, yo estuve ahí un tiempo, fue muy enriquecedor. Con muchas raíces, o sea, había mucha educación desde el estilo europeo y después viajé a México, que venía desde una educación más de Estados Unidos y después ya regresé acá, estuve un rato en el mundo independiente y de ahí ya empecé, o sea, me acuerdo en el Arrebato y un montón de, digamos, de grupos independientes y de ahí empecé en la Compañía Nacional de Danza y ya van a ser 12 años que estoy ahí. ¿Y qué haces en la Compañía Nacional de Danza? En la compañía, bueno, mi función es ser bailarina, intérprete, creadora, pero también he hecho coreografías ahí con mis compañeros y ha sido un largo recorrido también, lindo. Ajá, bastante, ya asumir lo que es estar en una compañía y eso. ¿Y tú sientes que, o sea, has trabajado con algún coreógrafo o maestro que haya influenciado en tu propio estilo? Yo creo que sí, el nacimiento aquí, el mismo haber trabajado, por ejemplo, me acuerdo con Marcela Correa en Ellas las más bellas, o sea, había muchas cosas de influencia de aquí que me marcan hasta ahora. Quizás en tanto contenido y en cuanto a visión artística y no tanto como digamos, en la fijación en la técnica. Sin embargo, obviamente para ser bailarín tienes que tener un dominio de la técnica y un dominio del cuerpo tremendo, pero va más allá de eso, o sea, sino la visión artística. El frente me ha influenciado un montón. Y de ahí, bueno, quizás me acuerdo en Argentina, Rea Bolig, que hizo Butó, y ella hace Butó, ella también me influenció bastante, obviamente el Jorge Alcolea, el coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza ahora, y bueno, han ido algunos coreógrafos a la compañía que han sido de otros lugares que han sido interesantes el trabajo. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como bailarina intérprete en la Compañía Nacional de Danza? Mi mayor desafío creo que es la resistencia. O sea, es un trabajo muy exigente, donde tienes que ser o sea, eficiente, eficaz, una persona productiva. Entonces, a nivel de resistencia física es bien fuerte. O sea, ha sido el desafío más fuerte, como saber cuidar tu cuerpo, eso básicamente. O sea, resistir digamos, el ritmo de trabajo que tiene la compañía. Es bastante duro, ¿no? Es fuertísimo. Es fuertísimo, Tú sí. estuviste en la compañía. Sí, estuve 5 años trabajando en la Compañía Nacional de Danza, creo que desde el 2000 hasta el 2005, pero estuve en otras condiciones y a mí me contrataron como maestro y como coreógrafo y bailaba porque me encantaba bailar. Ujú. Eh, ¿Y eso, cuántas horas al día practicas o a la semana? ¿Cuántos días a la semana? Nosotros practicamos 6 horas diarias, a las 6 horas y media. Entre eso es 2 clases, una de ballet, otra de danza contemporánea y después son ensayos. Ujú. Y por ejemplo, me acuerdo de las influencias de la pregunta que me hacías antes, y justo me acuerdo de ahora que estás aquí, del uno creciente. Uno creciente, ¿te acuerdas? no me acuerdo. Yo te vi bailar eso. Que ¿Así? era del Wilson Pico y que bailaban tú, el Wilson y el Clever con unos palos. Era Eso genial. se llamaba La Llorona. La Llorona, La ay, no sé por Llorona. qué tengo el uno creciente. No, en La Llorona, cuando Sí, bailábamos con la música de Chabela Vargas acá. sí, sí, sí. Sí, Eso pues era una lindísima maravilloso. experiencia, sí, bailar con el Clever y con el Wilson. Y bueno, a propósito de esto, ¿cuál ha sido el trabajo coreográfico que más te ha marcado a ti? Creo que han habido varios. O Ujú. sea,
De los que yo he visto. De los que tú has interpretado. De los que yo he interpretado. A ver, creo que de los que yo he interpretado hay una de Vladimir Rodríguez, que es un colombiano él vive ahora en Europa, pero tiene un grupo que se llama Cortocinesis en Colombia, hicimos como, él hizo como una cita, digamos, a la danza no sé si ubicas Maybe, ¿de quién es? No me acuerdo el nombre de la coreógrafa, pero básicamente era una danza post-apocalíptica que nosotros estábamos cubiertos de arcilla y arena y era como, a nivel contenido era muy fuerte, yo hacía de una viejita, era súper, era increíble esa obra, era, o sea, con un sentido social y de reflexión bien fuerte. ¿Cómo crees que la danza contemporánea marca un campo de resistencia dentro de la sociedad y de la política? Creo que, o sea, creo que a nivel independiente se marca más eso. Quizás se tocan temas más sociales o más de reflexión. No creo que, a veces a mí me aburre la danza que se queda solo, por ejemplo, en cuestiones existenciales. Sí creo que debe haber un aterrizaje en la tierra y como justamente tocar temas de referencia social. Eso no quiere decir que sea literal, se puede usar igual mismo la metáfora, pero creo que sí debe haber una implicación. No siempre hay, pero creo que en el lado independiente es más posible. Por ejemplo, con la obra del Wilson No Quiero Perdonar, que hablaba sobre los desaparecidos, es una obra icónica que tiene un rasgo social profundamente, o sea, hace un llamamiento a una resistencia a todas, a propósito de los niños desaparecidos y muertos que hubo, y criminalización racializada, pero justamente eso, o sea, la danza tiene que ir también a hablar sobre cuestiones sociales. Eso fue lo que pasó con No Quiero Perdonar. Con No Quiero Perdonar. Del Wilson Pico. Y con la coreografía del chico. De Vladimir Rodríguez. También, sí. también va por ese sentido. También va por ese sentido. Hablaba de denuncia sobre la vejez, y la discapacidad. Anda, más que de denuncia, como visibilizar esos aspectos de la cotidianidad, de la vida de la humanidad que están como un poco segregadas y olvidadas. Sí, un poco era como, sí, como todos vamos a ir a ser viejos en algún momento y el trato a los adultos o sea, adultos mayores que la sociedad desecha, estorban, son, digamos, esta mirada de son sucios, son una carga social, son lentos. Entonces era una denuncia sobre eso, pero también era una reflexión de que todos vamos a ir a ese lugar. O sea, yo empezaba de viejita y después todos me insultaban y después todos se hacían viejitos. Y había una parte de un chico que tenía como parálisis cerebral, tenía como un problema en su cuerpo de movilidad, pero él era el acróbata, es un acróbata, entonces él hacía un montón de piruetas, digamos, con esa supuesta discapacidad. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es más discapacitado? ¿Los que tienen aparentemente todas las capacidades o los que aparentemente no tienen? Esa sería una buena pregunta para el final de la entrevista. Bueno, y acorde a lo que vas diciendo de que se puede reflejar, ¿tú tienes alguna idea para nueva creación de tus propias influencias que te gustaría hacer, realizar? Y en el caso de que tengas, ¿qué estilos te gustaría bailar? Ya, a ver, siento que ahorita, la última creación que tuve fue cuando me rompí el menisco y el ligamento de la rodilla izquierda y era sobre trizada telúrica y era un poco, hablaba sobre esta cosa que queda trizado el cuerpo y volver a esta reconstrucción como bailarina. Ahora me siento que todo el tiempo estoy o sea, mis creaciones van para la compañía, las coreografías que van ahí, porque somos bailarines creadores, pero más bien mi búsqueda ahora, que también me parece como interesante en ese sentido, me considero un ser humano, más que una bailarina, me considero un ser humano con inquietudes. Entonces ahora mi búsqueda, soy psicóloga también, entonces tengo pacientes, así como soy bailarina, me pueden ver aquí como bailarina, también soy psicóloga. Entonces esa es así mi nueva búsqueda creativa, digamos. He buscado reconectar, o sea, siento que no están divorciadas la danza y la psicología, trabajan con símbolos, con metáforas,
trabaja con el movimiento de la psique, la psicología, la danza trabaja con el movimiento. Entonces es básicamente eso. Mi creación ahora está enfocada hacia la psicología. Interesante. Y en esto sí te ayuda de las herramientas que ya tienes, del conocimiento que posees, de tus estudios, para poder crear y Sí, poder bailar. Y al bailar, ¿tú sientes esa conexión que dices que no está dividida o la trabajas primero como escrito y la transmutas en movimiento? las dos están unidas. Al inicio las veía como dos campos separados, pero ahora entiendo que la psicología, por ejemplo, mi modo de entender la vida, tiene una fuerte, o sea, una fuerte base como de todos los textos psicológicos que he leído, especial de psicología junguiana. Entonces eso inherentemente está en, en mis creaciones, está en mi relación con los otros, o sea, con los otros seres humanos, en tanto a cómo entender las diferencias, cómo entender la alteridad, cómo entender, sí, o sea, cómo congeniamos, eso. Y en la psicología la danza también está presente en el sentido de que a veces hay pacientes en los que la palabra, hay pacientes donde el trauma ha sido tan fuerte que la palabra no permite o no es el vehículo, por lo tanto el cuerpo, el trabajo con el cuerpo y también trabajo con el cuerpo en psicología hace posible emerger materiales o procesar materiales que la persona no los puede hablar. Entonces me ayuda un montón cuando hay, por ejemplo, traumas bien fuertes, trabajar con el cuerpo. Qué chévere. ¿Y tú sientes que el hecho de conocer el movimiento te ayuda a tener, que amas la danza, te ayuda a tener un poco más de sensibilidad al momento de hablar con tus, o sea, cuando estás en terapia? Eh, Creo que sí, o sea, creo que la sensibilidad en relación a los pacientes sí va por diferentes lados, o sea, eh, más que nada también escucho mi cuerpo, cómo estoy en relación a ellos, es, hay una sensibilidad de todos lados. Sí, no es solo de la danza, y más bien yo diría que la lectura es como más desde los símbolos, ajá, la lectura de la imagen, cuando ellos me traen sueños. La danza trabaja no solo con el movimiento, sino con la construcción de imágenes. Entonces ahí, por ejemplo, la lectura de las imágenes junto al paciente es súper chévere, porque yo sí hay un recorrido, digamos, un bagaje cultural fuerte en cuanto a imágenes, en cuanto que ha sido de la danza, de cultura general, entonces eso es chévere. ¿Y cuánto ayuda la danza contemporánea para la terapia de un, No un sé, paciente? ya. Porque, perdón que corte, porque se ha trabajado mucho en estos movimientos por ejemplo, el movimiento auténtico ayuda muchísimo para las terapias psicológicas de pacientes, o la escritura también automática ayuda muchísimo para eso, pero estos Ujú. son métodos o herramientas que utilizas para tratar a un paciente con algo específico. Pero si vamos a conectar esto con la danza, de ley desemboca en el movimiento, ¿no es cierto? Ujú. En un movimiento auténtico, expresivo, único, original y un movimiento liberador. Entonces, teniendo esto como parámetro, ¿cómo le ayuda la danza contemporánea a un paciente? Siento que, a ver, cuando un paciente, o sea, el movimiento en sí, no sé si llamaría la danza contemporánea que le ayuda a un paciente, pero sí el movimiento. Conozco el movimiento auténtico y de hecho mi tesis está basada en movimiento auténtico y pedagogía, pero no soy formada en eso, pero sí me guío bastante en eso. Pero siento que cuando un paciente tiene una fijación, digamos, una quietud, una cosa que no se mueve, ahí hay algo rígido que está fijado, bloqueado. Y el movimiento, la danza, o sea, el movimiento psíquico de una cosa, el transformarse de una cosa a otra, eso es lo que busco, digamos, en los pacientes. Y eso es como yo entiendo que la danza o el movimiento entra en la psicología. Ajá. Ya, en la psique de la Sí, persona. Y está bien, sí. como tú dices, es movimiento, no es la danza contemporánea, es Ujú, el movimiento, es el gesto, es la expresión corporal que está encerrada en las ujú, personas y que ujú, tiene que salir para que no se quede nada guardado adentro. ujú. Eso. Y bueno, cómo crees que
la improvisación ayuda en la creación de actos de danza, de actos coreográficos. Sí, creo que eso ha sido también como lo más chévere que me ha dado el frente de danza, como la posibilidad de crear, digamos, nos decían, a ver, como busca aquí, crea aquí, ¿qué harías con esto? ¿Qué harías con esta tela? Entonces, eso, ya habían rasgos de improvisación en los trabajos que hacíamos aquí. Entonces, de eso sí fue o sea, pedagógicamente ya marcaba un camino. O sea, no éramos alumnos que solo recibíamos clases, sino que había una investigación ya creativa y eso era súper enriquecedor. Era como, ya había una experiencia de búsqueda creativa. Entonces, no solo copiábamos frases. Entonces, desde ahí ya para mí el frente de danza es como, me ha marcado un montón y siento, en ese sentido, sí me siento como un artista, digamos, y que de alguna manera sí me diferencia a otros que quizás este lado de improvisación o creativo ha sido mermado desde las escuelas. O sea, ha sido mermado o no ha sido desarrollado desde las propias escuelas. El alumno ha sido alguien que repite cosas del profesor. Y aquí en el Frente de Danza tuve la posibilidad de ir buscando, creando, jugando. Entonces eso fue lo que construyó para mí este camino, digamos. Por eso me siento tan, digamos, honrada, no es la palabra honrada, sino tan agradecida de venir de esta escuela. Ajá, de que me dio tantas herramientas a nivel técnico, a nivel de disciplina, a nivel de responsabilidad. O sea, éramos alumnos activos, no éramos alumnos pasivos que hacíamos, repetíamos cosas, sino que ya creábamos. Entonces, sí, la improvisación es la mera, o sea, es el núcleo de todo trabajo creativo. O sea, siento que de un trabajo creativo, digamos, que tenga o sea, una validez, digamos, porque también he visto que no hay trabajos que no han buscado nada, no se han metido en la improvisación. La improvisación, te pregunto, es como una herramienta, ¿no es cierto? No es el fin de Sí, un sí. trabajo coreográfico, porque con respecto a las propuestas coreográficas que he logrado ver, no veo mucha danza yo ahora, desde hace mucho tiempo, pero en los últimos trabajos que he logrado ver, que fue hace 2 años que estuve en un festival en Sao Paulo, las propuestas siento yo que se quedan en el mero camino de la improvisación y que no llegan a culminar algo concreto, que no llegan a concretar eh, lo que están buscando. No sé si es por comodidad o, o porque está de moda ahora sí hacer los trabajos de esa El manera. work in progress, digamos. El work in progress, bueno, se quedan en eso, en el work in progress. No hay un trabajo terminado. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves estas nuevas tendencias de la danza? Ni siquiera es danza ya, sino son actos performáticos. Ajá. Sí, bueno, yo también ahí, a mí sí me gusta, o sea, siento que la improvisación es el camino, pero no es la finalidad. Entonces, sí, en ese sentido, como que personalmente, artísticamente, me gustan las cosas un poco más acabadas, digamos. En ese sentido, también algo que me marcó, un último trabajo que tuvimos en la compañía con Samuel Retortillo, un artista español increíble que se replanteaba cómo seguiría bailando a sus 40 años, y él hizo un work in progress. Pero era súper chévere porque ese trabajo me marcó porque era autobiográfico de los bailarines con objetos y biografías personales. Entonces trabajó mucho desde la escritura, desde la narración y sabes que a pesar de que era un work in progress, no había nada improvisado, la improvisación fue el camino, pero estaba muy acabado. O sea, estaba muy, digamos, elaborado, acabado, finalizado. Bueno, sí, sí, es un work in progress que trabaja sobre la biografía de los intérpretes. Estaba súper claro eso. Eso tiene que ser claro, porque es tu biografía la que estás presentando ahí, no es una ambigüedad. Exactamente. No es una improvisación. Sí, la improvisación es para punto de partida, pero luego para tener como resultado final la biografía del intérprete, ya no hay por dónde perderse. Tiene que ser así, pienso yo. Bueno, con relación, me voy muchos años atrás. ¿Cómo amaste la danza? ¿Cómo amé la danza? Ajá. ¿Cuándo decidiste entregarle tu vida a la danza? Igual viendo a los maestros de aquí, o sea, al verle, yo me acuerdo en ese trabajo que
que vine a ver acá, de que me marcó, yo vi que en el escenario había magia, o sea, pasaba magia, que los bailarines eran capaces de crear magia. Y eso fue como lo que me enamoró. Yo le vi, ¿cómo se llama este bailarín cubano? No me acuerdo ahora. Maca, le vi a él flotar en el escenario. Entonces, sí fue como sorprendente ver flotar, o sea, en términos físicos, cómo el bailarín hace que la gravedad cambie, la densidad, los pesos cambien, o sea, cómo hace la danza que cambie la realidad, que algo que es duro parezca suave y un cuerpo que es suave parezca duro. Entonces, a mí eso fue lo que me atrajo, o sea, como esa cosa alquímica, mágica que podían hacer los bailarines. Uh-huh. Y ahí te enamoraste. Ahí me enamoré de la danza, sí. Bueno, estamos llegando al final. ¿Cuál crees que sería una buena pregunta para las personas que van a ver esta entrevista? Quizás como, sí, me gusta entender a las personas no solamente como una profesión, sino como a través de sus inquietudes. ¿Cuáles son sus inquietudes como personas, como seres humanos? Y también cuál es su aterrizaje en el mundo político-social. O sea, en ese sentido, como en las acciones cotidianas o en la danza que están haciendo o en la relación con el otro, ¿cuál es mi posición política, social respecto a eso? Ética. Esa es como... La pregunta, ¿cuál es su posición ética frente a la vida? Esa sería tu pregunta. Esa sería una pregunta. Muy bien, nos quedamos con esa pregunta. Hemos estado aquí con Camila Enríquez. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.